bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie GL. Reglas de chicas. Dime la verdad, Bambi, ¿por qué regresaste? Pringa se la viste irritada. La vida en el extranjero ya no tiene nada interesante para mí, así que quise regresar. No es eso, suspiró Prin. ¿Por qué regresaste a mi vida? Bambi guardó silencio. Prin se levantó con enojo. Vienes y te vas cuando se te da la gana. Eres egoísta. Y ahora también estás jugando a ser la clienta. ¿Crees que no puedo escapar de ti? ¿Así que usas esta estrategia? En lugar de mostrarse arrepentida, Bambi cruzó los brazos y se irguió con orgullo. Porque soy buena en eso. Eso no es un halago. Bri estaba exasperada y pasó junto a ella demasiado cansada para seguir hablando. Solo quiero tener algo en lo que pueda ser buena. ¿Qué quieres decir? Bri se volteó frunciendo el ceño confundida. Sabes que hasta ahora el camino de mi vida lo ha dictado mi mamá. Para que las demás la vean como una buena madre. Para que piensen que tengo una vida buena. Me obligó a hacer todas esas cosas. Esto podría ser la única forma en que puedo ser yo misma. ¿Ser tú misma? Prince soltó una risa. ¿No estás siendo tú misma ahora? Haces lo que quieres, vienes cuando quieres, te vas cuando quieres, desapareces cuando quieres y luego apareces de la nada. Siempre has hecho lo que se te da la gana. ¿Quién puede controlarte, Bambi? Ni siquiera tu madre puede contigo. Bambi apretó los puños. Tú no eres yo, no entiendes lo asfixiante que es tratar de encajar todo el tiempo en el molde de mi madre. ¿El molde de tu madre es tan grande como Luciano? Le interrumpió Prin. Sé honesta. ¿De verdad es tan difícil tener una madre increíblemente rica? Tienes todo lo que quieres, vas a donde quieres, tienes dinero sin trabajar. Todo de lo que te quejas es tan cansado que te haces comportarte como un egoísta. Por primera vez Bambi se quedó sin palabras. Prin había intentado contenerse, pero sus pensamientos guardados por mucho tiempo explotaron de golpe. Entonces notó que los bordes de los ojos de Bambi estaban rojos, que la mujer más baja estaba esforzándose por no llorar. Antes pensaba que te entendía, Bambi. La voz de Prin se suavizó. Quería ver la compasión en tus ojos. Estás rodeada de gente que quiere acercarse a ti por la fama de tu madre, pero nadie entiende quién eres en realidad. Bambi la miró y sus propios ojos se suavizaron. Pero después de todo lo que me hiciste, aunque pensé que yo era la más sincera contigo, la verdad ahora ni siquiera estoy segura de que mi comprensión de ti haya sido correcta. Con eso la directora regresó a la oficina. Bambi alzó la vista hacia la gran copa del árbol sobre ella y se quedó inmóvil por mucho tiempo, asegurándose de que sus lágrimas no cayeran. En el balcón del segundo piso de la oficina, Gorry había estado observando su conversación. Aunque no podía escuchar lo que decían, podía notar que era una charla intensa, cargada de emociones. La estilista se giró con la intención de regresar a la sala de juntas, pero se topó con Shasha, la mujer más alta, que había estado ahí observándola. ¿Quién sabe desde cuándo? ¿La estás pasando mal o te estás ilusionando con meterte entre ellas dos? Piensa lo que quieras, respondió Gorria, con irritación, y pasó a su lado. ¿Necesitas mi ayuda? Si me gana Bambi, tal vez pueda mantenerla lejos de Prin. No creas que no sé qué quieres a cambio. Gorria negó con la cabeza cansada. No eres tan buena persona. Solo quieres pasar una noche conmigo, ya te lo dije. No me gusta la gente que ve los romances como un juguete. Pero la persona que te gusta está tratando su relación contigo como si fuera un juguete, dijo Shasha sintiéndose superior. Entonces haré que entienda que no soy el juguete de nadie, dijo Gorria volteando a verla, antes de irse sin mirar atrás. Shasha observó a la mujer baja alejarse. Pasara lo que pasara, no mostraba ninguna señal de suavizarse, pero aún así, eso no significaba que estuviera dispuesta a rendirse. Un golpe a la puerta interrumpió el trabajo de Prin. Se sobresaltó por un momento, pensando que quien entraría a su oficina sería Min. Si se trataba de cualquier otro subordinado, habría tenido que tomarse un tiempo para recomponer su expresión. Después de la reunión con Bambi y Shasha, Prin descubrió que su mente no podía dejar de pensar en lo que había pasado. A menudo se quedaba ida, recordando el rostro de Bambi tratando de contener las lágrimas. Quería concentrarse en el trabajo, así que se encerró en su oficina todo el día. Para cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, ni siquiera se había dado cuenta del tiempo. Min, con su bolsa colgada al hombro, entró para avisarle que ya se iba a casa. Su rostro se veía muy preocupado, algo que Prin entendía perfectamente. Tengo una sugerencia, dijo Min, tomándose la libertad de sentarse en la silla frente al escritorio de Prin. Creo que deberías retirarte de este proyecto. Ni de broma, respondió Prin de inmediato, tal como Min había anticipado. ¿Vas a abandonar el trabajo solo porque la clienta es tu exnovia? No estoy abandonando el trabajo, solo no seré yo quien trabaje directamente en este proyecto.
pero puedo seguir siendo responsable de otras partes que no requieran trato directo con la clienta. No voy a hacer eso. Eso no es diferente a huir del problema, dijo Prim, tronándose los nudillos, un hábito que tenía cuando necesitaba pensar. Min suspiró antes de proponer otra idea. Está bien entonces, te quedas como directora, pero quiero agregar a otro fotógrafo para que ayude. Colocó la mano sobre el escritorio de su amiga. Creo que no puedes manejar a esa joven sola. Prim soltó una carcajada por la definición. Hoy lo comprobamos, cada vez que se trata de Bambi pierdes la calma. Creo que si hay alguien como amortiguador, al menos reducirá el impacto directo entre ustedes dos. Prim lo pensó, normalmente en proyectos grandes solía traer fotógrafos adicionales, solo que no creía que nadie más pudiera controlar a Bambi. Está bien, no tengo problema con eso, pero simplemente no entiendo por qué Bambi está haciendo eso. Hay decenas de estudios de moda en el país. ¿Tenía que ser precisamente este? Prim se recargó en la silla de su oficina. Tal vez confía más que nada en tu talento, dijo Min con naturalidad. Prim la miró como preguntando, ¿de verdad crees eso? Tienes razón, tal vez de verdad no puedo con Bambi. Ya no tienes que manejar nada, ten esto muy claro. Ahora tú y ella no son nada. Tú eres la directora y es la clienta. Eso es todo. Aparte de cliente y colegas, dijo Min poniéndose de pie visiblemente más tranquila. Eso es, respondió Prim sonando más como si estuviera convenciéndose a sí misma. Es una regla que tengo que grabarme en la cabeza. No volveré a tratarla como antes. Al escuchar eso, Min sonrió, viendo que Prim seguía firme en su postura. Prim recordó algo de repente. Entonces, ¿a quién vas a poner como director de arte? Prae bajó un poco el reflector. Sí, así está bien. Una voz con tono infantil daba órdenes desde detrás de la cámara. Prim miró la imagen en el monitor, vio cómo la luz proyectaba una sombra bajo los ojos de la modelo, y el rostro de Shasha no estaba del todo quieto. Prim tomó el walkie-talkie para dar instrucciones, pero Min le sujetó la mano. Espera un momento, susurró la productora. Antes de que Prim pudiera preguntar, Prae habló, como si le hubiera leído la mente. Acerquen un poco más el reflector. La modelo tiene sombras debajo de los ojos. Shasha, si te mueves un poco hacia la izquierda, ayudará a bloquear la luz del reflector. Prim se sorprendió un poco de que Prae hubiera resuelto el problema tan rápido. ¿Dónde la encontraste? Bastante capaz. Yo soy capaz, dijo Min, cruzándose de brazos con orgullo. Prim la miró. Estoy elogiándola a ella, no a ti. Yo la encontré, así que también me tienes que dar el crédito, respondió Min. Completamente seria, créeme, es su primer trabajo grande. ¿Qué tipo de trabajo ha hecho antes? Algo de fotografía al estilo libre, contestó Min con honestidad. ¿Te refieres a sesiones para revistas? No, solo por diversión. Los ojos de Prim se abrieron con sorpresa. Min, contrataste a una amateur para trabajar con una clienta, susurró exasperada, mientras Bambi miraba desde no muy lejos. Porque conozco tu corazón, sabía que podrías manejarlo. Ese no es el punto, si Bambi se entera. ¿Enterarse de qué? Preguntó la mujer, de la que estaban hablando acercándose de repente. Disculpa, tengo que ir a revisar la ropa, se apresuró a decir Min, inventando una excusa y alejándose, dejando a Prim solo con la chica más baja. En los próximos videos vamos a seguir con mucho más spoiler y el libro se pone muy interesante. Y no olvidemos también ver la serie Yale. Cuídense muchísimo. Bye bye.